Estamos, parece ser que ya estamos en vivo. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidos y muy buenas tardes. Mi nombre es Ilse Grijalva, coordinadora de medios de comunicación y del programa de Tu Voz Digital de Encuentro. Para nosotros es un placer comenzar con esta entrevista ya del mes de febrero. La verdad es que parece increíble porque empezamos con estas entrevistas hace 2 añitos y nos ha ido muy bien gracias a que ustedes nos ven, nos sintonizan, nos piden temas. Entonces, pues muchísimas gracias. Les recuerdo que estas entrevistas, como la entrevista que van a ver ahorita, las pueden encontrar no solo en Facebook, después las pasamos a nuestra página web www.encuentronm.org para que las estén viendo, también las compartimos en YouTube para que si no pueden estar conectados ahorita en vivo, pues las puedan ver más adelante. Nosotros somos, como ya lo mencioné, Tu Voz Digital. Hoy vamos a tener otra de nuestras entrevistas mensuales, pero antes de hablar del tema y la invitada que tenemos este mes, voy a presentar al equipo de producción número 2 con el que vamos a partir el día de hoy. Y quiero compartir con ustedes la presencia de mi compañera Marisela Ramírez. Marisela. Hola, buenas tardes. Mucho gusto encontrarlas otra vez aquí en este foro y gracias a todos. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Leslie Padilla. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Ojalá que esta información les ayude a todos. Gracias. Y por último, pero no menos importante, Guille Quiros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ojalá y les podamos servir con esta información y muchas gracias a la doctora Glenda Canaca por estar aquí. Perfecto, pues bueno, ya vamos a entrar. Recuerden que estamos en vivo. Si tienen preguntas, las podemos responder en vivo. Si son preguntas un poco más personales o no quieren tener como esa exposición en los comentarios, pueden mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales y después hacemos las preguntas directamente con nuestro invitado. Pero si quieren, también podemos mandar saludos y pues comentar en vivo lo que nos están comentando aquí en Facebook. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo estoy muy contenta de continuar con estas dinámicas de entrevistas. El tema del día de hoy es un tema que desafortunadamente y lamentablemente pues sigue muy presente no solo en nuestra comunidad, sino pues a nivel mundial. La pandemia continúa. Ya en varios estados de Estados Unidos, pues quitaron el uso de mascarillas, ya no está siendo obligatorio el uso de mascarillas, pero lo que nos preguntamos ahora es, ¿qué tan acertada es esa decisión? ¿Qué tan acertada fue esa decisión? ¿Qué efecto va a tener en nuestras comunidades? ¿Y dónde estamos parados? La pandemia no se ha ido, lo sabemos, pero ¿cuáles son las estadísticas y en qué posición estamos ahorita con lo de las vacunas? ¿Es seguro vacunar a nuestros niños? Todo eso y más vamos a comentar durante la próxima hora y recuerden que lo van a seguir viendo después. Y bueno, para hablar de este tema tenemos a nuestra invitada, la doctora Glenda Canaca. Ella trabaja en el área de salud comunitaria en la Universidad de Nuevo México y es directora del programa Vacúnate con Confianza, un programa con el cual Encuentro se alía y pues hacemos muchas actividades en común y promovemos el uso de la vacuna como medida de seguridad ante el COVID-19. Muchísimas gracias, doctora Glenda, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Y bueno, sin más preámbulos, gracias, doctora. Le paso la palabra a mi compañera Guille para que empiece la ronda de preguntas. Adelante, Guille. Buenas tardes, Glenda. Tú como directora de este proyecto que trabaja con Encuentro sobre confianza, sobre las vacunas, pues eso ha sido un tema de polémica entre nuestra gente, ¿verdad? Pero hablando, para ubicarnos mejor y darnos una idea de lo que está sucediendo, ¿nos puedes, primero que todo, se dice pandemia, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es una pandemia y qué es una endemia? ¿Cómo es que se llega a ser una pandemia y cómo es que se llega a ser una endemia, una enfermedad que está pegando en la gente? Muchas gracias, Guille, por esa pregunta. Es complicado, ¿verdad? E interesante cómo empezamos a usar esta palabra de pandemia. De repente, nunca habíamos vivido algo así en nuestras vidas y ahora llevamos 2 años de vivir en una pandemia. Tal vez puedo empezar con algunas, son palabras de epidemiología, que sí es bueno entender un poquito para ubicarnos en dónde estamos.
Cuando empieza una infección nueva de un virus nuevo, se le llama un brote epidemiológico, ¿verdad? Como se acuerdan hace 2 años, un poquito más de 2 años, cuando surgió este nuevo virus en una ciudad en China, en Wuhan. Y entonces varias personas empezaron a tener el virus ahí. Rápidamente se convirtió en una epidemia, porque muchas personas en China empezaron a tener este mismo virus. Los números iban creciendo rapidísimo, muchas infecciones, y ya se hablaba de una epidemia. Después de rápidamente empezaron a haber casos en muchos países en el mundo, y no solo casos de viajes, porque al principio eran personas viajando de China a otros países o contactos con alguien que había viajado, pero eventualmente estuvo en casi todos los países del mundo y eran contagios por comunitarios, ¿verdad? Personas que salían infectados y que no habían tenido ningún contacto con ninguna persona que había viajado a China. Entonces, en ese momento, alrededor de marzo del 2020, hace casi 2 años, la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 una pandemia mundial. Entonces, ese es el concepto de pandemia. La mayoría, bueno, tiene que haber por lo menos más de 2 continentes en el mundo, muchas infecciones comunitarias, pero sí estaba distribuido en todo el mundo esta infección nueva. Ahora, endemia es lo que probablemente lo que creemos que es lo que sigue. Endemia es cuando tenemos una enfermedad que es propia de nuestra región y que tenemos que aprender a vivir con ella, ¿verdad? Prácticamente ahí la tenemos, siempre está, pero es un poquito más controlable, entre comillas. Por ejemplo, saben que la malaria es endémica de África o el virus del dengue es endémico de los países de Centroamérica. Entonces, creemos que eventualmente vamos a pasar a que el COVID-19 va a ser endémico, lo vamos a tener aquí con nosotros, pero de cierta manera va a ser como más predecible, si se quiere. Las personas van a seguir infectándose, las personas lamentablemente van a seguir muriendo, pero se va a tener como una mejor idea de quiénes son las personas de mayor riesgo. No hay una fórmula mágica para eso, entonces las organizaciones mundiales van a tener que determinar en qué momento, ok, ya no estamos en una pandemia y ahora consideramos el COVID-19 algo endémico, pero no estamos ahí todavía. Lo importante es saber que seguimos en pandemia. En pandemia, todavía no endémico. Ahora, una de las cosas que nos confunde mucho cuando escuchamos las noticias o lo oímos dentro, pues nuestra gente o un doctor lo menciona, que hay la variante Delta, ahora que la variante Omicron, y creo que acaban de mencionar otra. ¿Qué es esto de variantes? ¿Qué no es el COVID? ¿Y el COVID en general? ¿Por qué tiene que haber variantes? Excelente pregunta. Lamentablemente para nosotros, los virus son muy inteligentes y mutan, se transforman y se adaptan a las necesidades para sobrevivir. Ellos tienen que sobrevivir, ¿verdad? Entonces van adaptándose y tienen mutaciones. Entonces cada mutación del virus que ocasiona el COVID-19, que se conoce como el SARS-CoV-2, son variantes y eso es lo que llamamos variantes. Una de las cosas importantes es que tienen categorías, por ejemplo, entonces hay el CDC, en los Centros de Prevención de Enfermedades, los categoriza como variantes bajo monitoreo. Cada vez que sale una variante, se monitorean, ¿verdad? Para ver qué transmisibilidad tienen, qué tanto daño nos pueden hacer. Entonces ahí en esto tenemos una lista enorme ahorita, alfa, beta, gamma, epsilon, todas las letras, ¿verdad? Están el montón de variantes y dentro de esas a veces hay subvariantes. Pero después hay otra categoría que se llama variantes de interés. Cuando se identifica una nueva variante, una nueva mutación del virus, se ponen como variantes de interés, como a ver qué está pasando, qué tanto daño nos puede hacer. En este momento no tenemos ninguna variante dentro de esta categoría, porque ya pasaron ya sea a monitoreo o a la siguiente categoría, que son variantes de preocupación. Y esas son las variantes a las que tenemos que tenerles cuidado porque nos están afectando mucho. En este momento tenemos 2 variantes ahí, que es la Delta y el Omicron. Y tal vez lo que he escuchado últimamente es que el Omicron tiene una subvariante ahora,
Pero lo importante, pienso, en cuanto a las variantes, es importante saber cuál es la que nos está afectando ahorita. La mayoría de los casos es Omicron. Es importante saberlo porque tienen distintas características. Cuando surgió la variante Delta, el miedo es mucho más transmisible que las variantes anteriores, ¿verdad? Pero ahora resulta que el Omicron es aún mucho más transmisible que la variante Delta. Entonces, donde las precauciones tienen que como ir subiendo, ¿verdad? Porque puede transmitirse más y también los síntomas son un poquito diferentes. Y la otra cosa importantísima con las variantes es no les demos chance, no le debemos dar la oportunidad al virus de que nos infecte, porque cada vez que nos infecta son oportunidades para variar y mutar. Ok. Mucha de nuestra gente se ha infectado y ha sobrevivido. Muchas. También, pues, desafortunadamente muchas se nos han ido, ¿verdad? Pero ya conozco yo muchas personas que me platican, pues no, pues Guille, yo ya tuve el COVID. Y no sé, me siento así o me siento asado. Antes no me sentía así, pero después del COVID. ¿Cuáles son las secuelas que sufren las personas después de padecer el COVID? Aunque ya me haya aliviado, ¿qué me pudiera pasar si sobrevivía al COVID? Sí, eso es interesante también porque ha sido un virus que pues hemos estado aprendiendo de él por estos últimos 2 años. Y algo que se ha descrito es que hay tal cosa como COVID-19 de larga duración o de largo plazo. Entonces se han visto que ya sea las personas tienen el virus y ya dejan de mostrar que son positivas, pero algunos síntomas siguieron. O existen los casos donde desaparecen todos los síntomas y mucho tiempo después aparecen los mismos síntomas u otros síntomas. Entonces ha sido tema de mucho estudio. A nivel científico se han estado estudiando estos casos, pero se han detectado pues un sinfín de síntomas, pero las cosas más obvias que se han visto es dificultad para respirar. Las personas persisten con dificultad para respirar, mucho cansancio y fatiga crónica. Se quejan las personas después del COVID. Síntomas que empeoran cuando se está haciendo actividad física. Ya no están pudiendo hacer ejercicio como solían hacerlo, ya sea por cuestiones físicas o hasta mentales, ¿verdad? Se han descrito. Hay algo que se le llama como la neblina mental. No sé si han escuchado como dificultad para pensar o concentrarse. Varias personas han descrito eso después del COVID. Pues hay casos de tos crónica, dolor de pecho o dolor de estómago, dolor de cabeza crónica. Se ha visto aún palpitaciones en el corazón, se han identificado dolores musculares o dolores en las articulaciones, sensación de hormigueo, diarrea, problemas para dormir, hay casos de fiebre. En fin, se han descrito, lamentablemente se han visto muchos síntomas. Hay cambios en los ciclos menstruales también después del COVID-19. Y lo extraño y lo que da miedo todo este tiempo con este virus es que a pesar de que es un virus respiratorio, se ha visto cómo afecta distintos órganos. Entonces hay afectaciones de riñón, de piel, de cerebro. Pues obviamente están los efectos después de estar hospitalizado, ¿verdad? Hemos visto las consecuencias de personas con largas hospitalizaciones o en cuidados intensivos. Y una de las cosas preocupantes también en los niños es el sistema inflamatorio multiorgánico que se identificó, un síndrome inflamatorio multisistémico en niños, donde en algunos casos niños que ni siquiera presentaron síntomas de COVID, ¿verdad? Y de repente se les identifica este síndrome, se dan cuenta que tienen anticuerpos del COVID, tuvieron COVID, no tuvieron síntomas, pero tienen inflamación en órganos. Hay mucha respuesta autoinmune donde las células están atacando a células sanas cuando están tratando de atacar al COVID. Entonces hay consecuencias. Y eso es el miedo. Y Guille lo mencionó muy bien, el hecho de que hay gente, no, a mí ya me dio y nada pasó, no es tan grave. Pues no, qué bueno que están bien, que están vivos, pero se han identificado muchas otras complicaciones después del virus. No queremos tener esta enfermedad. Ajá, gracias, Glenda. Cuando
cuando salimos positivos, cuando nos hacemos una prueba o si nos hace una prueba y somos positivos, claro que nos asusta. ¿Cuándo es cuando debemos de ir al hospital? Si salimos positivos, vamos directamente al hospital, ¿qué hacemos? ¿Cuándo es cuando una persona debe de ir al hospital? Excelente pregunta, porque muchas de las otras preguntas son como información, ¿verdad? Queremos saber más, pero esto es lo que nosotros debemos hacer, nuestra parte de acción, es muy importante. Ahorita, y la guía ha cambiado tanto, ¿verdad? Las guías cambian. Ahorita la guía es, si tengo un resultado positivo, lo primero es que tengo que aislarme, ¿verdad? Por 5 días no debo estar con nadie para no compartir mi virus. En este caso, no queremos ser generosos con esto. Entonces nos aislamos. Después de no tener ningún síntoma por 5 días, puedo salir con mascarilla. Aunque las mascarillas no sean obligatorias, yo debo seguir con mascarilla después de haber tenido un resultado positivo para proteger a los demás. Debo informar a los demás. Ahora, no tengo síntomas y no he tenido fiebre, por lo menos 24 horas puedo salir con mascarilla. Pero ¿cuáles son las situaciones graves donde debería de ir al hospital? Y es muy importante que estemos pendientes por nosotros mismos y por nuestros familiares. Si vemos que alguien tiene dificultad para respirar, ahí inmediatamente debemos ir al hospital. No deberíamos de estar con dificultad para respirar. Si vemos que las personas tienen dolor o presión persistente en el pecho, es una indicación para ir al hospital. Confusión, si están confundidos, si los vemos confundidos, si los vemos que no pueden despertarse, que pasan durmiendo todo el día y no se pueden levantarse, es una señal que tal vez algo anda un poquito mal. Ya sabemos que cuando tenemos un virus debemos dormir, eso nos va a ayudar a recuperarnos, pero nosotros vamos a notar donde es mucho deberíamos de ir al hospital. Si la piel o las uñas o los labios se le ponen azules a cualquier persona, hay que ir al hospital. Obviamente estas no son todas las características, pero sí las más importantes, los signos de alerta para llevar al hospital. Si hay algo que ustedes, sobre todo con niños, si ven que no está bien, siempre consulten a su doctor. Por lo menos llamen, pueden llamar a una enfermera y consultar, veo esto en mi niño. La recomendación ahorita no es ir al hospital para cualquier cosa porque están saturados los hospitales todavía, pero por lo menos consultar. Si hay algo que sentimos que no está muy bien, consultemos con nuestro doctor. Gracias, Glenda. Mi última pregunta antes de pasar a Leslie, a mi compañera Leslie, es pues mucha preocupación ahorita por los niños y también que además salieron ciertas aprobaciones para los niños, para ser vacunados. ¿Qué tan vulnerables ahora son los niños desde que comenzó la pandemia? ¿Tú crees que hay más casos? Ahora con los niños también están aumentando. ¿Qué tan vulnerables son los niños? Los menores. Esa es una pregunta interesante. Yo quisiera creer que ahora son menos vulnerables solo por el hecho de que existen las vacunas, ¿verdad? Hubo un periodo donde mi hijo de 15 años no se podía poner la vacuna y yo esperaba la vacuna y ya se lo podía poner, pero mi niño de 11 años todavía no podía y eventualmente ya tuvo esa oportunidad. Entonces, debemos pensar cada vez que ponemos vacunas en nuestros hijos, los estamos dando una protección increíble. Todavía tenemos un grupo de niños que no se pueden vacunar, lamentablemente. Los menores de 5 años aún no tienen acceso a las vacunas. Pero es importante saber que si todos los demás miembros de la casa se vacunan, estamos protegiendo a ese niño también, de 0 a 4 años. ¿Son vulnerables? Pues por supuesto que sí, y por eso el esfuerzo a que todos entendamos la importancia de vacunarnos. Y lamentablemente ahorita en nuestras comunidades latinas, aquí en Nuevo México, es el grupo con menor índice de vacunación. Los padres latinos todavía tenemos algunas preocupaciones con respecto a la vacuna y eso nos pone en una situación de vulnerabilidad. Nuestros niños latinos son vulnerables porque no han sido vacunados. Y la idea y el trabajo que nosotros hacemos en la universidad es que no se le va a obligar a nadie a poner la vacuna, pero queremos que tengan acceso a la información. Pues, ¿cuáles preguntas tienen? ¿Qué son las dudas que tienen? ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo o preocupación? ¿Y cómo aclararlo? Es importantísimo que todos los padres busquen las respuestas a sus preguntas porque sus hijos merecen ser protegidos.
Hay casos, los niños están hospitalizados, los niños están en cuidados intensivos. Hace poco alguien me decía, bueno, pero ¿para qué ponerle la vacuna si son bien pocos los niños que mueren? Y a mí me da escalofrío, o sea, un niño que muera es mucho. No tiene por qué morir Claro. un niño si tenemos acceso a algo que nos proteja en este momento. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Glenda. Le paso la palabra a mi compañera periodista Leslie Padilla para que amplíe más el tema de las vacunas. Gracias. Gracias, Guille. Muchas gracias, Guille. Para continuar con esa pregunta, yo sé que la acaba de contestar, pero ¿a partir de qué edad usted siente que pueden vacunar a los menores? Ahorita las recomendaciones, tenemos una vacuna aprobada para niños mayores de 5 años. Entonces, todos los niños de 5 años para arriba deben tener acceso a una vacuna Pfizer. Los niños se pueden poner la vacuna de Pfizer ahorita. Estamos esperando que pronto podamos darles vacunas a los niños menores de 5 años. Estamos esperando tal vez para abril. Y esta es la cosa que también invito a los padres hispanos y latinos a que estén preparados. En abril van a decir, ahora sí, ya pueden ponerle vacunas a su niño de 1 año. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué ocupan saber para sentirse cómodos y seguros de ponerle la vacuna a su niño de 1 año? Por favor, busquen esas respuestas y estén listos. Pero sí, en este momento todos los niños mayores de 5 años. Los de 5 años, porque de 5 a 11 años se les aprobó hace poco, como en octubre, noviembre, quiero decir, todavía no tienen acceso a su refuerzo. Como hasta mayo creo que pueden tener su refuerzo. Pero de ahí todos los niños de 12 para arriba ya pueden tener su refuerzo. Quiero aclarar que cuando hablamos de completamente vacunados, estamos hablando de la primera dosis, de la segunda dosis y del refuerzo. Eso es lo que hace la diferencia ahorita. Todas las 2 dosis primarias y el refuerzo. Muchas gracias. Y hablando de la vacuna Pfizer, ¿cuáles son las vacunas aprobadas por los Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos ahorita tenemos acceso a la vacuna Pfizer, a la Moderna y a la Johnson & Johnson. Tienen características un poquito diferentes y sobre todo con el refuerzo, ¿verdad? Al principio, ¿se acuerdan que la Johnson & Johnson solo era 1 dosis? No se ha aprobado la Johnson & Johnson como refuerzo. Entonces, ahorita la recomendación es que las personas que se pusieron Johnson & Johnson 2 meses después deben ponerse un refuerzo de Pfizer o Moderna. Pero Pfizer y Moderna, si tienen sus primeras dosis, son bien parecidas estas 2 vacunas, el mecanismo Pfizer y Moderna. Tienen sus 2 dosis y después un refuerzo 5 meses después. Y se pueden poner cualquiera. Si se pusieron Pfizer, pueden ponerse un refuerzo de Moderna, excepto los niños. Los niños ahorita solo pueden ponerse Pfizer. Ok, ¿y cómo protege la vacuna a las personas? Un poquito más de detalles sobre eso. Es bien fascinante en realidad e invito, hay muy buenos recursos, unos videos bien bonitos, así como caricaturas donde explican el mecanismo, pero uno de mis favoritos es donde básicamente lo que hacen es mandar un mensaje, la vacuna es un mensaje. Bueno, el propósito de todas las vacunas es aumentar nuestro sistema inmune, ¿verdad? Pero las vacunas lo hacen de distinta manera. A veces ponen un poquito del virus, en otras vacunas. No es el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna. En ese caso no nos están inyectando nada de virus, no nos están inyectando nada de eso. Sino que en el caso de estas 2 vacunas es como un mensaje donde, siempre pienso en esta caricatura, no sé si la han visto, donde mandan como alguien disfrazado del virus, literalmente. Es como un mensaje donde han visto que el virus tiene esos piquitos, ¿verdad? Esos picos alrededor. Entonces mandan algo que tiene como unas proteínas y que se parece, que tiene como esos picos. Entonces cuando llega dentro del sistema, el sistema nunca quiere nada extraño en su cuerpo y trata de atacarlo, pero a veces le toma como un tiempo darse cuenta si es amigo o enemigo, si es bueno o es malo. Entonces la vacuna le dice, cuando usted ve algo así, ataque. Entonces es como un entrenamiento para nuestro sistema inmune. Todo lo que nos ponen en la vacuna
son ingredientes que no pueden causarnos daño y se los botamos rápidamente, pero le crea la memoria al sistema inmune. La próxima vez que usted ve algo así redondo y con picos, atáquelo. Entonces, después de que tenemos la vacuna, y por eso nos ponen la primera vacuna, 3 semanas después nos ponen la otra, y entonces el cuerpo, uy, ¿qué era lo que tenía que hacer? Yo me acuerdo, es como un recordatorio otra vez, así como aprendemos las cosas, ¿verdad? Nos las repiten. Y entonces en ese momento tenemos la memoria. La próxima vez que entra el verdadero virus, el cuerpo ya está listo. El cuerpo no pierde tiempo pensando, ¿era bueno o es malo, es amigo o enemigo? Sino que ya tiene una respuesta inmune lista para protegerse del virus. Sí, muchas gracias por eso. Yo sé que con la comunidad, con toda la comunidad ha habido mucha resistencia. ¿Cuál cree que es la razón que hay tanta gente que se resiste a tomarse la vacuna? Pues esta pregunta me gustaría que la audiencia me la respondiera, la verdad. Me encantaría escuchar qué piensan las personas que nos están escuchando. Es algo que lo he pensado mucho y pienso que en una sociedad ideal deberíamos de tener instituciones en las que confiamos y que en el momento que instituciones de salud nos dicen esto es lo mejor para usted, lo hacemos, porque no todos somos doctores, no todos somos científicos. ¿Cómo es que todos nosotros vamos a tomar la decisión y no confiar en alguien que estudió eso? A mí me pasa mucho que cuando, por ejemplo, ocupo arreglar mi carro, yo no sé nada de carros, nada. Quiero ir a un lugar donde los expertos en el carro me digan, fíjese que hay que hacerle esto y esto y esto, es un montón de dinero, pero yo ocupo confiar en esa persona porque yo, ¿cómo voy a saber qué es lo mejor para mi carro si yo no estudié cómo arreglar un carro? Entonces, lo lamentable y lo doloroso es que pienso que es un problema de confianza. Si los sistemas de salud y los gobiernos, los expertos, los científicos, los médicos nos dicen, esto es lo mejor para su familia, deberíamos de poder confiar en eso y a ojo cerrado, ¿ok? Esto es lo mejor para mi niño, le pongo la vacuna, no lo pienso 2 veces. Pero lamentablemente tenemos organizaciones e instituciones que no nos han generado esa confianza, y menos en poblaciones que han sufrido bastante discriminación ya. Entonces las poblaciones latinas, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que las poblaciones indígenas aquí tienen números de vacunación súper altos, pero ellos confían en sus sistemas de gobierno. Ellos tienen sistemas de gobierno independientes, su sistema de gobierno les dijo, vacúnense, porque es lo mejor, e inmediatamente se vacunaron. Nosotros, los latinos, inmigrantes, algunos tal vez sin papeles, que aún estamos, qué sé yo, un poquito escondidos, con miedo, ¿cómo confiamos? ¿En quién confiamos? Y lamentablemente somos excelentes presas para la desinformación. Hay gente que quiere darnos mala información ahí afuera. Entonces el llamado y el pedido a todos es, por favor, busquen la información correcta de fuentes confiables. Y el trabajo de nosotros a nivel de instituciones es cómo llegamos a ser confiables, cómo nos ganamos la confianza de las poblaciones. Por eso ese es el nombre de mi proyecto, Vacúnate con Confianza, porque lo que nos interesa es aprender y conocer cómo llegar a esa confianza, qué les va a hacer sentir cómodos, qué información ocupan. Y si ocupamos llegar a nivel, a veces a mí me pasa que me tienen que explicar cosas de carros que me cuesta un poquito, no entiendo, pero ni modo, explíquenme y voy a aprender. Y si ese es el caso, y si quieren aprender terminología médica y cómo funcionan las vacunas, lo vamos a hacer, lo que ustedes ocupen para poder vacunarse con confianza. Claro que sí. Y hablando de confianza, ¿cuáles son las pruebas más confiables y cuál es la diferencia entre todas las pruebas? No todas, pero de algunas de las pruebas. Ay, las pruebas. Las pruebas también es un tema interesante. Pues yo ya pienso que muchos hemos tenido acceso a las pruebas caseras, ¿verdad? Esas cajitas que nosotros mismos nos metemos el hisopo, lo ponemos en algo que parece como una prueba de embarazo.
Esas pruebas caseras son las que son más fáciles, ¿verdad? Son más accesibles porque las están dando de gratis, podemos pedirlas, las podemos comprar en la farmacia, muchas organizaciones las están regalando. Estas pruebas son muy útiles si me dice que está positivo y en realidad estaba positivo. El problema es que si me sale negativo no es muy confiable. Y esto es normal en muchas pruebas. En el mundo científico así es. Hay algunas pruebas que todos los casos positivos me van a decir que son positivos, pero a veces algunos que no eran positivos también me lo va a decir, o ocurre lo contrario, cuando deja ir muchos casos positivos, pero cuando me dice que es positivo, totalmente debo confiar. Ese es el caso de las pruebas del COVID-19. Si me dice esta prueba casera que estoy positivo, debemos confiar. No ocupamos hacernos otra prueba, considerémonos positivos. Pero si me dice que estoy negativo, debería, y tengo sintomatología, es probable que deberíamos de hacernos una prueba de PCR, que esas son las pruebas que ya tengo que ir a un lugar que me hagan la prueba. Existen rápidas y de 2 días, también esas de PCR. Me pueden dar el resultado en 1 o 2 horas o me pueden dar el resultado en días. Pero esas sí son un poquito más confiables, van a agarrar más los casos positivos que las pruebas caseras. Pero lo importante hasta ahorita es, si está positivo, confíe. Si está negativo, no necesariamente. Claro que sí, muchas gracias. ¿Dónde podría uno obtener estas pruebas gratis? Sé que hay varias organizaciones que las tienen disponibles. No sé si Encuentro es una de esas organizaciones que tiene acceso a pruebas. ¿Sí, Ilse? Sí, Encuentro, de hecho, sí está proporcionando a sus estudiantes, a las personas que están estudiando actualmente en Encuentro. Sé que organizaciones también como el Centro de Igualdad, a sus miembros están procurando compartirlos, pero de manera pues interna con gente que colabora, en este caso estudiantes y miembros. Desconozco si otras organizaciones, pero de todos modos, si ustedes tienen preguntas, yo les invito a que hablen a organizaciones comunitarias, porque en algún momento, conforme se vayan recibiendo, se empiezan a compartir con la comunidad de fuera, ¿no? En un grado más amplio, vaya. Pero hay manera de pedirlas por internet, ¿cierto? Sí, sí. El Departamento de Salud Pública aquí en Nuevo México, New Mexico, DOH, tiene varias opciones. Hay una manera de pedirlas aquí a nivel de estado y ellos nos las envían, y también hay una manera de pedirlas para el gobierno. Y en el website ahí están los sitios donde se puede ir para pedir. Hay 4 pruebas disponibles que el gobierno está dando a todas las casas que las pidan, pero hay distintas fuentes y siempre es bueno tenerlas en las casas, pero ahorita hay muy buen, y todo a mí me pasó por mucho tiempo que ni yo misma sabía dónde ir y me iba a las farmacias, a Walgreens, a CVS, pero en mi experiencia hasta el momento, lo mejor es el Departamento de Salud. El New Mexico Departamento de Salud tiene varias opciones, esas son las maneras más rápidas, todos son gratuitos, pero ahí hay varias opciones de ya sea tener las pruebas caseras o ir a un lugar para que le hagan la prueba de PCR. Muchas gracias por esa información. Ahora le paso la palabra a nuestra compañera Marisela. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Ilse again. Leslie. Buenas tardes, doctora. Pues muchas de las preguntas que yo podría hacer nomás se van a tener que repetir un poquito porque ya contestó algunas, pero como sobre las vacunas se está politizando mucho, políticamente no se las quieren poner por la política o por la religión o por ciertas cosas o porque lo miren en social media y les están dando falsa información. ¿Cuál es la estrategia que el Departamento del Estado está implementando para educar a las personas sobre vacunarse? Excelente pregunta. Les puedo decir que yo me siento bien orgullosa del trabajo que está haciendo el Departamento de Salud aquí de Nuevo México. Tiene estrategias
muy a nivel de igualdad, buscan cómo, sobre todo porque nos alarman eso, porque los hispanos y latinos tienen tantos problemas para vacunarse. Entonces han habido bastantes, hay grupos de trabajo, comités, estamos trabajando mucho con organizaciones comunitarias. Hay bastante colaboración. El website han trabajado mucho en proveer información a través del website. Todo está en español, todo hay acceso en español, pero hay bastantes organizaciones trabajando en esto. Para hablar un poquito más del trabajo que estamos haciendo nosotros en la Universidad de Nuevo México y mi proyecto específicamente, nosotros lo que queremos es en realidad escuchar a la comunidad y aprender de ellos, y por eso ha sido tan valioso nuestro trabajo con Encuentro y otras organizaciones comunitarias, porque ocupamos escuchar a las personas. ¿Cuáles son las barreras que ellos tienen? Si no escuchamos, o sea, no podemos proveer respuestas. Entonces es importantísimo para nosotros saber curiosamente, lo que nosotros hemos escuchado tenemos sesiones donde escuchamos a grupos de personas latinas, grupos que hacemos en español, no hemos escuchado tantas razones políticas para oponerse a la vacuna. Cuando lo hacemos con grupos en inglés, sí hay un poquito de razones religiosas y políticas, pero cuando hacemos grupos en español, no hay tantas razones políticas, sino que ellos básicamente lo que nos dicen es, no, yo no me opongo a la vacuna, solo que tengo algunas preguntas. Y eso a mí personalmente me parte el alma, porque no es justo que las personas no tengan acceso a sus respuestas en su idioma. Entonces, el trabajo que hemos hecho tenemos sesiones para escuchar a las personas y tenemos algo que se llama diálogos para escucharlos y poder responder. Tenemos esa responsabilidad y ahorita con los niños como padres de buscar esas respuestas. No puedo decir, no voy a vacunar a mi niño porque, ay, no, yo no sé. No, pues tenemos que saber. Y nuestro esfuerzo ahorita es cómo proveemos esa información. Pero escuchar a la gente, escuchar cuáles son las barreras y tratar de trabajar en esas barreras específicas. De trabajar con la gente que tiene preguntas, pero tienen que preguntarle directamente a la gente que sabe, no guiarse por otras personas, ¿cierto? Mucho de nuestro esfuerzo también, porque no todos tenemos acceso a médicos, ¿verdad? No todos podemos llamar a nuestro doctor y preguntarle, pero entonces también hemos puesto mucha responsabilidad en la comunidad. Nosotros a nivel comunitario también tenemos que aprender y buscar las fuentes de información. Por ejemplo, uno de los trabajos muy buenos que ha hecho el Departamento de Salud es que creó estos rotafolios y son para trabajadores de la salud. Trabajan con los community health workers, con los trabajadores comunitarios de salud, donde todos tienen entrenamiento. Pero no es que todos tenemos todas las respuestas, pero sabemos dónde encontrarlas, pero poner más responsabilidad a nivel comunitario. Estamos en una pandemia y sabemos nosotros los latinos que escuchamos al vecino, ¿verdad? Y a mi tío y a mi primo me dijo esto y el vecino me dijo lo otro. Pues entonces asegurémonos que el vecino y el primo y el tío tengan la información correcta. Correcto. Entonces ha habido mucho esfuerzo para educar a las personas a nivel comunitario. Muy interesante, doctora. Y ahora que ya quitaron las mascarillas en muchos lugares, pero todavía se tiene miedo a la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, ¿cierto? Y como en los trabajos, ¿cómo puede uno todavía protegerse si mucha gente, ya la mayoría de la gente no está usando las mascarillas? Pues aquí otro llamado a la vacuna. Siento que en general estamos en una etapa donde ya queremos dejar toda esta pandemia en el pasado. Ya queremos seguir con nuestras vidas y no culpo a nadie, definitivamente, que han sido 2 años duros en distintos aspectos y queremos movernos. Por favor, número 1, consideren la vacuna. Si aún no se han vacunado, por favor, busquen la información y vacúnense. Repito, ya lo dije, pero por si alguien nos está
se acaba de unir a nosotros. Cuando digo vacunarse, no hablo de la primera vacuna, no hablo solo de las primeras 2 vacunas, es todo el esquema. Y esas son refuerzo. O sea, si me acabo de poner la primera, pues estoy vacunada, pero en 3 semanas tengo que ponerme la segunda de Pfizer y asegurarme que en 5 meses me pongo el refuerzo. Por favor, porque también después hablan, sí, aquella persona murió y estaba vacunada, sí, tenía la vacuna, pero tenía todas las vacunas, tenía la primera, la segunda vacuna, tenía el refuerzo. Los números siguen hablando por sí solos. Sí nos estamos infectando aunque tengamos todas las vacunas, pero igual es más bajo. De 100 personas que tienen el virus, 8 estaban completamente vacunados, pero de 100 personas que están hospitalizadas, 3 tal vez tenían la vacuna. Y de 100 personas que mueren, 1 persona tenía todas las vacunas. Los números siguen hablando. La mejor manera de protegernos es la vacuna. Los invito fuertemente a que por favor se pongan todas sus vacunas y a sus niños y niños menores de 5 años cuando sea el momento. Pero igual, pues todo lo demás básico que ya sabemos, lavarnos las manos, distanciamiento, siéntanse libres de seguir usando su mascarilla si es lo que los protege. Si tenemos algún síntoma, por favor, sigamos usando la mascarilla, aunque no sea obligatorio, pero empecemos por las vacunas, por favor. Muchas gracias, doctora, por preocuparse por la comunidad. Y hay otra pregunta de que si salgo positivo, antes eran 14 días, después que lo bajaron a 10, y ahora ¿cuántos son los días y por qué ya van bajando los días para regresar al trabajo? Sí, ese es el miedo de la situación en la que estamos. Estamos en una situación donde estamos desesperados por volver a la vida normal. Los niños tienen que estar en las escuelas, no porque sea seguro estar en la escuela y siempre van a contraer el virus, pero es porque es lo menos dañino para ellos en este momento. Hay mucho peligro de enfermedad mental, entonces lo más seguro para ellos es estar en la escuela. Entonces tenemos que continuar con las vidas, los trabajos tienen que continuar y para que los niños para que los papás trabajen, los niños tienen que ir a la escuela. Entonces ahorita la recomendación bajó y es un poquito, da miedo, 5 días es la recomendación ahorita. Empezaron los síntomas, desde que empezaron los síntomas o desde que tienen positivo solo 5 días y después 5 días y cubras. Pero los trabajos tienen distintas recomendaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Nuevo México, nosotros tenemos que llamar a un lugar y decirles y ellos nos dicen cuándo es seguro que volvamos a trabajar. Pero siempre con mucho cuidado, inclusive si llegamos a tener el COVID-19 y casi no nos pasó nada, los síntomas eran muy leves, no todos van a correr con la misma suerte. Por favor, tengan mucho cuidado de no compartir el virus con los demás. Pero pienso que los trabajos varían y está todo el problema social, ¿verdad? De la gente que tiene que volver a trabajar porque si no, no le pagan. Y estamos bien y voy a volver a trabajar. O trabajos que nos obligan a volver un poquito más rápido, pero siempre con bastante sentido común y consideración para toda la comunidad, porque no queremos seguir perdiendo vidas. Pues es verdad, todavía estamos en pandemia. ¿Cómo ve el panorama usted en unos 2 años? Ay. Depende de a quién le pregunte eso o sea, yo soy alguien optimista y me gustaría decir que en 2 años vamos a ser una sociedad que aprendimos muchas lecciones de esta experiencia, que aprendimos que todos nos necesitamos unos a los otros, que no soy una isla, sino que en cada punto del mundo somos una familia, en realidad, la familia humana. Lamentablemente lo que he visto en estos últimos 2 años no es eso y no parece que estamos aprendiendo las lecciones. Entonces es interesante porque no es una línea recta donde, bueno, la ciencia y los modelos dicen que vamos a estar aquí, depende tanto de nuestras acciones propias, ¿verdad? Vaya, ¿nos vamos a vacunar, sí o no? Vamos a buscar la información, le vamos a dar a nuestros niños las vacunas. ¿Vamos a aprender estas lecciones o vamos a seguir peleando porque es mi derecho y a mí no me importan los demás? Entonces es tanta responsabilidad de cada individuo. ¿Dónde vamos a estar en 2 años? Depende de qué decisiones tomemos todos los individuos y lamentablemente
no son solo mis decisiones, pero usted, Marisela, sus decisiones me van a afectar a mí, le van a afectar a mis hijos y le van a afectar a mi familia del otro lado del mundo donde estén. Entonces, es una de estas situaciones donde estamos aprendiendo que tenemos que aprender a colaborar como comunidad. Espero que estemos fuera de la pandemia y que hayamos aprendido algunas lecciones. Ojalá y pronto ya salgamos de esta pandemia, pero todavía hay gente que tiene sus dudas sobre las vacunas y como dice, pues, ¿qué recomienda? Vacunarse, por favor, porque hay hasta doctoras, enfermeras que se han enfermado de virus y ya no hay ni quien nos cuide a los que nos estamos enfermando del virus. Y no es una de esas situaciones donde todavía tengo mis dudas, no hay tiempo para dudas, o sea, tenemos la obligación de buscar las respuestas. No les estoy diciendo vacúnense sin sentirse bien, busquen lo que ocupan para sentirse bien, pero es una responsabilidad que tenemos de buscar la información. La recomendación es buscar información si tienes dudas. Y buena información confiable. He escuchado cada cosa. El primo del amigo de mi tío me dijo esto sin ninguna educación, sin ninguna información científica. El doctor me dijo que me vacunara, pero el primo del tío de esto le pasó. Entonces, por favor, tengamos conciencia. Sí, conciencia de quiénes son los expertos en la materia y tratemos de seguir información correcta. Creo que también podemos, y disculpa que le interrumpa, Marisela, un llamado a abstenernos de compartir información que no es cierta. O sea, me ha tocado muchas personas que mandan videos pero videos así como súper malintencionados, con esa connotación maligna sobre las vacunas. Creo que eso habla de la poca empatía de la gente. ¿Me explico? Entonces, creo que como comunidad, ok, se respeta que no te quieras poner la vacuna, pero no se ve la necesidad de estar compartiendo esa información cuando no hay bases científicas. No te puedes creer cualquier cosa que veas en YouTube. A veces me parece increíble cómo la gente pues cree en cualquier cosa que ve escrita en redes sociales. Es ahí donde da miedo el poder. Nosotros como medio de comunicación tenemos que ser conscientes, y se los he dicho a Tu Voz Digital, del poder que tenemos al estar exponiendo temas en una plataforma. Entonces, como que sí me asusta un poco el hecho de que haya gente que cree cualquier cosa que le dicen, y porque al fulano, al vecino justamente le pasó eso que leí, pero no hay bases científicas, no hay. Entonces, eso yo creo que hay que hacer un llamado a ser un poquito más empáticos. Qué padre que no te pasó nada, qué padre que te enfermaste y te fue bien. No a todos nos fue bien. Pero hay que abstenernos de no compartir ese tipo de información falsa. Tal vez no lo hacemos con malicia, pero si no hay necesidad, ¿para qué hacerlo, no? Y otra cosa, algo que me vino a la mente, que me estaba justamente acordando, doctora, vi una campaña recientemente, y estoy casi segura que fue del Departamento de Salud de Nuevo México, donde salen testimonios de personas que dicen: yo voy a seguir usando la mascarilla porque no solo me protege de COVID, este año no me he resfriado. O sea, es importante saber que la mascarilla, cierto, ¿no? Protege, no nos está protegiendo no solo del COVID, sino de otras afecciones, ¿correcto? Absolutamente, sí. Es importante. Y hay mucho como cuestión social, ¿verdad? Si entro a un cuarto y nadie tiene la mascarilla, tranquilos, es la protección, es mi entendimiento de qué es lo mejor para mi familia y para mí, pero sí. Sí la miran a uno como cosa rara cuando entra uno a un lugar con la mascarilla, pero se está protegiendo uno, no es simplemente nada más del COVID, sino del frío, hasta del frío, porque le entra un el frío por todas partes, y la mascarilla es muy buena en este frío también. No, pero estamos siendo grandes ejemplos. Y lo que decías, Ilse, del problema de los medios sociales, es que una vez que abrimos un video de estos de desinformación, la manera en que funcionan los logaritmos, ¿verdad? Solo nos dan videos de mala información, de mala información. Una vez que abrimos uno de buena información, solo buena información,
nos dan información dependiendo de cuáles son nuestros intereses. Entonces, una vez que cliqueamos en un par de videos de esos de dudosos, solo nos van a llegar videos dudosos. Entonces, no están viendo la información correcta. Así es como funciona. ¿No les ha pasado que de pronto hablan de que quieren agarrar un nuevo teléfono, iPhone, y le empieza a salir publicidad de varias compañías de teléfonos? Hay que estar conscientes que si sale esa información es porque nosotros en algún momento en el Facebook nos enganchamos con un video con esa connotación. Entonces, nada más hacemos un llamado a la comunidad de ser conscientes del poder que tiene el compartir esas cosas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Por ahí teníamos una de las preguntas que teníamos, ya la respondió. Estaba preguntando una persona sobre el tiempo, cuánto tiempo debo de esperar antes de ir a trabajar. Ya nos dijo que depende también de los empleadores y depende también de cómo la persona se sienta, los síntomas y todo eso. Doctora, ¿alguna última recomendación antes de terminar la transmisión? Le agradecemos muchísimo que se haya tomado este tiempo en pleno viernes, pero creo que este tipo de temas es muy importante que los estemos, que lo tengamos presente en la comunidad. No, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por ofrecerle el espacio a la comunidad para hablar de este tema tan importante. Y la invitación es que recordemos quiénes somos como comunidad, nos importa el bienestar de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Entonces, comportémonos así. No, me duele cada vez que veo que es el grupo con menor vacunación en el estado, porque no suena al tipo de personas con las que hablo y veo y los intereses que tienen. Alguien me dijo por ahí, es que porque nos gusta dejar las cosas para después, no dejemos esto para después, por favor, no lo dejemos para después. Busquemos la información, busquemos las respuestas. Y estemos listos para cuando venga la vacuna de los menores de 5 años, pero por favor, busquen toda la información que necesitan para vacunar a sus niños ahorita. Y una invitación, vamos a tener un evento, una feria de salud en el West Community Center el 5 de marzo. Supongo que Encuentro lo va a publicar, pero queremos tener música y juegos y diversión. Queremos sentirnos bien y movernos, pero movernos de la manera correcta. Vamos a tener vacunas ahí para todas las personas que quieran arriba de 5 años, ya sea si es su primer vacuna, su segunda vacuna, su refuerzo, pero movámonos ya, sigamos con nuestra vida, pero de la manera correcta. Exactamente, y que sepa la gente que hay información en español. Y que si no saben navegar en internet, acérquense a organizaciones como Encuentro, el Centro de Igualdad, Enlace Comunitario, Casa Fortaleza, que por seguro tienen algún conecte con Glenda, con doctores de First Choice para darle la información que necesita. Que esa no sea pues la excusa, ¿no? Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Esperamos verlos en otra sesión el mes que entra. Le agradezco mucho a mis compañeras Leslie, Marisela, Guille, por las preguntas, a la gente que estuvo conectada. Doctora, muchísimas gracias. Le estaré compartiendo la entrevista a su correo para que la tenga y también en nuestra página web de Encuentro, ¿sale? Muchas gracias. Gracias, doctora.